Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa sobre la situación del mercado europeo. Luego, a posteriori, podremos ver con mis compañeros, o podréis ver con mis compañeros, la situación del mercado americano, situación un tanto dispar. Hemos tenido publicaciones macro importantes, especialmente en Estados Unidos. Si bien en Europa hemos tenido publicaciones mixtas, hemos tenido PPIs de producción, índices de precios al consumo y a la producción. Hemos tenido tasas de desempleo en Europa y también en Alemania, pero digamos que ha habido una combinación de publicaciones de datos macroeconómicos que en sí pues han creado un poquito de volatilidad en el mercado. Si bien es cierto también que obviamente estamos a la espera de lo que se pudiera hablar en la Reserva Federal y luego a posteriori sobre el Banco de Inglaterra, los mercados están esperando básicamente a qué es lo que pueda llegar a pasar el jueves en el encuentro que tendrá Mario Draghi con el jefe del Bundesbank y también pues las noticias que nos puedan llegar de posibles acuerdos o no con Finlandia especialmente y con Holanda, e incluso los incrementos de dotación o de operaciones de financiación conocidas como litro, incluso posibles modificaciones en tipos de interés. Bueno, los indicadores ya nos daban quizás un movimiento de pullback, un movimiento de recorte en cotizaciones, dado que veníamos prácticamente con 4 sesiones al alza gracias a las palabras de Mario Draghi el jueves pasado de que harían lo imposible por sostener la cotización del euro, pero o si bien es cierto, pues obviamente las cotizaciones o los mercados no están subiendo de forma constante durante todos los días seguidos, por tanto esperamos una posible pullback en las cotizaciones. Si analizamos bien el caso del IBEX 35, pues vemos claramente cómo en el día de hoy estamos obteniendo una caída en modalidad del futuro. Caída que en este caso bueno, ha tenido bastante volatilidad. Fijaros que ha habido una gran presión compradora en primera instancia y luego finalmente el mercado se ha declinado por esa caída. Los indicadores quizás todavía no nos dan ninguna posición en el mercado, por tanto habrá que esperar a lo que pueda suceder mañana. Mucho cuidado a lo que pueda suceder el jueves. El jueves habría que esperarse primeramente a ver qué es lo que va a suceder en el mercado, descontar qué es lo que pueda pasar. Es algo que habría que tener cuidado con ello, porque yo creo que también se está descontando desde el primer día de la semana, desde el lunes, con lo cual mucho cuidado a aquellos que queréis operar con lo que haya pasado, lo que se comente el día jueves, porque es posible que ya desde el lunes se esté descontando, porque hay inversores que ya estén especulando con esa información, por tanto muchísimo cuidado. En base a esto, pues en el IBEX 35 parece ser que los mercados o los indicadores nos dan posibilidades de que en estos días vamos a introducir posiciones en corto, posiciones a favor de que pueda caer el mercado, ¿vale? Eso en el caso del IBEX 35. En el caso del FTSE inglés, ya nos dio o nos ha dado esa señal de posición en corto, y de hecho ya en este caso no vamos a introducir operativa en tiempo real porque esa señal ya se ha dado y entraríamos tarde en la operativa. Así que pues de momento no existe ninguna posibilidad de trade, en mi opinión, dado que obviamente los primeros movimientos se han producido a primera hora de mercado. En el CAC 40 también sucede exactamente lo mismo que en el FTSE, por tanto estaremos fuera de mercado. Estaremos fuera de mercado en cuanto no introducimos posiciones ahora, ¿vale? En el caso también del MIB italiano pasa algo muy parecido al mercado español, están en condiciones muy parecidas, por tanto es posible que podamos asistir a posibles operativas de corto. Mucho cuidado porque existe prohibición, ¿vale? Con lo cual muchísimo cuidado porque efectivamente existe prohibición, aunque si se realizan posiciones de en forma de cobertura sin incrementar la posición neta, sería o existe la posibilidad de introducir cortos sobre el índice y no sobre las compañías integrantes del índice, siempre y cuando, esto tipificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no se produzca un beneficio sobre el importe del saldo neto. Si yo, por ejemplo, tengo 500 acciones del BBVA,
el largo. Imaginaos que estoy operando al contado y llevo perdido X cuantía. Tendría que ver el nominal de negociación que llevo con BBVA, que sería 500 por una media de 5 euros a lo que está cotizando, 5,10, 5,20, y ese sería el nominal de negociación. Por tanto, yo para cubrir mi posición, siempre y cuando lo considere oportuno, no podría superar en ninguno de los casos ese nominal, solamente de forma parcial, para cubrir mi posición estableciendo posiciones en corto, ¿vale? Pero yo insisto, mucho cuidado porque está catalogado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como actividad no lícita, con lo cual puede establecer de infracciones de graves a muy graves. Habría que tener cuidado, ¿vale? Sin embargo, tenemos otros mercados, pues tenemos el Eurostock 50, que está en condiciones muy parecidas por correlaciones al mercado italiano y al mercado español. Tenemos el DAX, que si bien es cierto, pues esta mañana a primera hora estaba corrigiendo un poquito, fijaros, ahora pues no es el caso y está subiendo, de hecho, con respecto a la apertura del día de ayer. Y de hecho habrá que estar muy pendientes, aunque todavía no existe posibilidad de trade, ¿vale? Insisto que yo creo que los mercados, bueno, se están moviendo, bueno, es más que obvio que se están moviendo, especialmente en el caso de España y en el caso de Italia, donde fijaros, pues ha habido gran volatilidad, o ha habido buenos movimientos, vamos a dejarlo así, no gran volatilidad, sino buenos movimientos. Pero va a haber que esperar al miércoles o al jueves a ver qué es lo que pasa. De momento los indicadores se acercan a posiciones bajistas y no alcistas. Ahora bien, habría que valorar, porque por ejemplo en el FTSE ya se está produciendo esa señal de indicación de posiciones en corto, si finalmente Mario Draghi modifica los tipos de interés a la baja en 25 puntos básicos hasta dejarlos en 0,50%, si efectivamente va a retomar las operaciones de financiación a corto plazo para inyectar liquidez, donde obviamente las entidades españolas acudirían en masa para captar esa liquidez. El problema es que luego esa liquidez o ese dinero no llegaría a la economía real, porque prácticamente lo que harán las entidades bancarias es intentar cubrir ese dinero o utilizar ese dinero para cubrir todos los activos tóxicos que puedan tener, especialmente el sector inmobiliario, con lo cual no tendría mucha utilidad el crear esa barra, vamos a decirlo, libre. No es una barra libre de liquidez, pero esas posibles operaciones conocidas como litro. Yo creo que ahí el gobierno tendría que intervenir, tendría que obligar a las entidades a que pues llegara en forma de microcréditos ese dinero por el que se han financiado a un coste muy pequeño y muy inferior al de mercado, para que bueno, pues, el ciudadano a pie pueda sentir y pueda tener la posibilidad de financiarse bien para realizar cualquier tipo de actividad económica o para simplemente emprender mediante la creación de una pequeña empresa y que poco a poco pues consiga subsistir y que pueda tener su origen de ser, ¿vale? Bueno, eso es todo, básicamente. Ya os comentaré, en Estados Unidos ha habido publicaciones en el día de hoy importantes, pero sobre todo quizás mi especial atención a lo que pueda pasar el jueves con respecto a lo que pueda hacer Mario Draghi en una ardua tarea para convencer a los mercados de que efectivamente bueno, España pueda llegar a necesitar, desde luego, y es más que obvio, necesidad o ayuda financiera, llamémosle rescate, llamémosle la palabra que queramos, pero es más que obvio que España lo necesita y obviamente Italia también. Si se declarara un default, el primer implicado obviamente sería Italia, y las consecuencias serían muy graves en cuanto a la integridad de la Unión Europea y en cuanto al euro, cosa que creo que no se va a permitir que suceda o que pase. Esa es mi opinión al respecto. Los mercados, bueno, ya os digo que hoy quizás como posibilidad de trade, pues yo lo hubiera, aunque he estado hoy fuera de los mercados, pero yo lo hubiera introducido, ahora revisando los mercados, lo hubiera introducido en el FTSE, no en otros activos, en cuanto a la renta variable europea. Eso es todo por hoy, os deseamos un buen trading.